Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el único lugar donde la verdad se destapa y el drama se sirve bien caliente. Hoy prepárense porque vamos a bucear profundo, muy profundo, en un océano de emociones, especulaciones y, sí, mucho chismecito jugoso. El tema de hoy nos tiene a todos con la ceja levantada y el corazón en la boca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué Kerem parece un alma en pena? ¿Qué palabras salieron de la boca de Hande que lo dejaron así, con esa cara de me han roto el corazón en 1000 pedazos? Hoy, mis queridos chismosos, no vamos a dejar piedras sin remover. Vamos a desempolvar cada detalle, analizar cada rumor, diseccionar cada publicación en redes sociales como si fuéramos cirujanos del chisme. Nuestro objetivo, descifrar el enigma de la presunta tristeza de Kerem. Vamos a recordar su glorioso pasado juntos, a examinar los indicios que hemos detectado en los últimos meses y, por supuesto, vamos a darle rienda suelta a la especulación, porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen culebrón turco? Pero ojo, siempre con la bandera del respeto bien alta y basándonos en lo que vemos y en la información que, digamos, flota en el aire. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama otomano, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y activen la campanita, esa campanita mágica, para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos los últimos chismes, las noticias más candentes y las curiosidades más insólitas del fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al salseo. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ay, suspiremos juntos. Fue sin duda un cuento de hadas moderno, una de esas historias que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en los finales felices. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, esa joya turca que conquistó corazones en todo el mundo. Y la química, era tan palpable que casi podíamos tocarla a través de la pantalla. La serie fue un bombazo mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Pero lo más importante es que su romance, ese romance que nos robó el aliento, trascendió la ficción. Se hizo real. Se hizo tangible. Se convirtió en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo del espectáculo. Fuimos testigos privilegiados de su amor en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, en cada entrevista donde se miraban con esos ojos de enamorados. Se les veía felices, plenos, compenetrados. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos emular, la pareja que nos hacía suspirar de envidia sana. Su conexión era evidente, irrefutable, indestructible. Compartían viajes exóticos, momentos especiales, celebraciones íntimas y no dudaban en expresar su amor públicamente sin tapujos ni reservas. Era un amor de película, un amor de esos que te hacen creer que el príncipe azul y la princesa existen, que el felices para siempre es posible. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas radiantes, de las fotos perfectas y de las declaraciones de amor eterno, a veces se esconden tormentas silenciosas. Después de un tiempo, empezaron a surgir los inevitables rumores. Crisis en la relación, infidelidades, distanciamientos. La prensa rosa, siempre al acecho, empezó a olfatear la sangre. Al principio, nadie quería creerlo. Todos nos aferrábamos a la idea de que eran simples especulaciones, invenciones maliciosas de periodistas sedientos de titulares. Pero con el tiempo los rumores se hicieron más persistentes, más insistentes. Y las señales, se volvieron más evidentes. Las publicaciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Las apariciones públicas juntos se hicieron más esporádicas, más forzadas. Y la atmósfera general que los rodeaba parecía haberse tornado fría, distante. De repente esa felicidad radiante que los caracterizaba, esa chispa que encendía cada lugar que pisaban, parecía haberse evaporado, dejando paso a un aura de misterio, de tensión, de incomodidad. Y lamentablemente lo que temíamos se hizo realidad. Los rumores se confirmaron. La noticia de su ruptura fue un mazazo, un balde de agua helada para todos sus fans. El mundo entero lamentó la separación de la pareja que parecía destinada a compartir el resto de sus vidas juntos. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Ni Kerem ni Hande se pronunciaron al respecto, dejando que la prensa rosa y los fans sacaran sus propias conclusiones.
Pero se especuló mucho. Se habló de posibles diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de la presión asfixiante de la fama, de las expectativas imposibles del público. Se dijo que la relación se había desgastado por la distancia, por la falta de comunicación, por la rutina. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, evitando hablar directamente sobre su relación pasada. Han tratado de pasar página, de seguir adelante con sus vidas, de reconstruirse a sí mismos. Sin embargo, es imposible evitar que los fans y la prensa sigan especulando, analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas en cada una de sus declaraciones. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la supuesta tristeza de Kerem Bürsin. En las últimas semanas, se ha notado a Kerem diferente. Algo ha cambiado en él. Su sonrisa no parece tan genuina, tan espontánea como antes. Su mirada no tiene el mismo brillo, la misma chispa. Se le ve un poco más apagado, más taciturno. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora parecen reflejar una profunda melancolía. Algunos fans, los más románticos, han interpretado estas señales como una muestra de que Kerem todavía no ha superado la ruptura con Hande. Creen que el actor sigue enamorado de su expareja y que la separación le ha dejado una herida profunda en el corazón. Otros, los más pragmáticos, creen que simplemente está pasando por un momento difícil en su vida personal o profesional, independientemente de su relación pasada. Piensan que Kerem podría estar lidiando con problemas familiares, con presiones laborales, con inseguridades personales. Pero, ¿qué fue lo que supuestamente dijo Hande que pudo haber afectado tanto a Kerem? Aquí es donde entramos en territorio pantanoso, en el reino de la especulación pura y dura. Porque, como les dije al principio, no hay información oficial al respecto. No hay comunicados de prensa, ni entrevistas reveladoras, ni tweets explosivos. Todo lo que tenemos son rumores, conjeturas, chismes de pasillo. Algunos rumores apuntan a que Hande habría hecho comentarios poco halagadores sobre su relación pasada en una entrevista. Comentarios que no habrían sido del agrado de Kerem. Se dice que Hande habría hablado de las dificultades que enfrentaron como pareja debido a la presión mediática y a las expectativas del público. Habría revelado detalles íntimos de su relación, exponiendo a Kerem a la crítica y al juicio público. Otros rumores sugieren que Hande estaría saliendo con alguien más, y que esta noticia habría afectado profundamente a Kerem. Recordemos que a pesar de que ya ha pasado un tiempo desde su ruptura, es natural que a uno le afecte saber que su expareja ha seguido adelante con su vida, que ha encontrado el amor en brazos de otra persona. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hayan tenido un desacuerdo sobre algún proyecto profesional en común. Recordemos que ambos son actores muy exitosos y que en algún momento podrían haber considerado trabajar juntos nuevamente. Si este proyecto no se concretó debido a diferencias creativas o personales, podría haber generado tensión entre ellos. Pero, insisto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Lo único que podemos ver es que Kerem parece estar pasando por un momento difícil. Y como fans, solo podemos desearle lo mejor, enviarle buenas vibras y esperar que pronto recupere su alegría y su energía características. Que vuelva a sonreír con esa sonrisa que nos enamoró a todos. Es importante recordar, mis queridos chismosos, que las celebridades son personas como nosotros. De carne y hueso. Con sentimientos, emociones y problemas. A pesar de que los vemos en la pantalla y en las revistas, también sufren, también se enamoran y también se desilusionan. La presión de la fama, las expectativas del público y la constante exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Y es comprensible que en algún momento se sientan abrumados, sobrepasados por la situación. Por eso es fundamental que seamos respetuosos con su privacidad, que evitemos hacer juicios apresurados basados en rumores o especulaciones. Al final del día, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo en sus vidas. En conclusión, la supuesta tristeza de Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha controversia y especulación en las redes sociales. Si bien no sabemos con certeza qué fue lo que dijo Hande que pudo haberlo afectado tanto, es evidente que Kerem está pasando por un momento difícil. La relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas que lamentablemente llegó a su fin. Pero eso no significa que no podamos seguir admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus caminos individuales.
Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros y que merecen respeto y comprensión. Evitemos hacer juicios apresurados y centrémonos en apoyar sus carreras profesionales y en celebrar sus éxitos. Gracias por acompañarme en este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado nuestro análisis sobre la supuesta tristeza de Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo un punto de vista y que cada uno puede tener su propia opinión al respecto. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem todavía está afectado por la ruptura con Hande? ¿O piensan que simplemente está pasando por un momento difícil en su vida? Los leo con avidez. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. No se pierdan la campanita. Para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos los últimos chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos cargados de chisme.